Bien, vamos a crear los otros tipos de consultas. El curso abarca consultas de selección, pero vamos a ver cómo se crean las consultas de modificación. En este caso vamos a crear una consulta de eliminación para poder eliminar el registro de una tabla, ¿no? Bien, para crear una consulta de eliminación tenemos que ir a la ficha crear, diseño de consulta, elegir la tabla de la cual vamos a eliminar el registro, ¿no? Por ejemplo, empleados, ¿no? Vamos a abrir la tabla de empleados y cerramos. Bien, el paso siguiente sería elegir el tipo de consulta. Hasta ahora no hemos modificado y siempre estuvimos haciendo consulta de selección. Justamente acá arriba tengo para elegir el tipo de selección. Vamos a elegir el tipo de selección, eliminar. Como ven, la grilla de abajo también cambió, es diferente a la grilla de seleccionar. Bien, pero si quisiéramos eliminar un registro, nos bastaría y nos sobraría solamente con agregar el campo clave, en este caso un número delegado, ¿no? Bien, y como no tengo idea de qué es lo que va a eliminar el usuario más adelante, tendríamos que hacer una paramétrica en donde vamos a poner ingrese el legajo a eliminar para este caso, ¿no? Bien, de esa forma entonces queda la paramétrica hecha, ¿no? Bueno, no la vamos a ejecutar, sino que vamos a comprobar, vamos a agregar un dato en empleado para después eliminarlo, ¿no? Bien, vamos a guardar la primera esta consulta, vamos a guardar como baja de empleado. Bien, van a ver que se guarda una lista de consultas ya con un icono diferente a las consultas de selección, ¿no? Bien, vamos a comprobarlo, a ver, vamos a ejecutarlo, pero antes vamos a ir a cargar un empleado nuevo. Vamos a cargar, por ejemplo, Martín Pescador, por ejemplo. Bien, bueno, ese es el código número 7 que corresponde justamente a Martín Pescador. Cabe recordar que tenemos que acordarnos, bueno, justamente de la clave que queremos eliminar, ¿no? Bueno, el otro registro podemos copiarlo, podemos cargarlo o no. En este caso, con que tenga un solo campo ya me es suficiente para poder eliminarlo, ¿no? Bien, vamos a comprobar a ver cómo se elimina. Cerramos acá la tabla. Vamos a ir abajo de empleados. Bueno, me va a salir este cartel indicándome de que voy a ejecutar una consulta de que modificará la tabla, ¿no? Donde está hecha la consulta. Vamos a decirle que sí. Bien, me sale la paramétrica para ingresar la clave, lo cual yo quiero eliminar. Hacemos clic para ingresar el valor, ponemos el número 7, que es la clave que yo agregué, e inmediatamente me va a indicar de que se va a eliminar toda una fila de esa tabla. Ponemos que sí. Bien, vamos a ir a comprobar en la tabla de empleados, figura, ya no figura más ese registro. Bien, cabe destacar que si se va a eliminar un registro, hay que tener en cuenta que esos registros están relacionados con otras tablas. Ven que acá en la tabla de empleados, al lado de la clave principal, tengo un signo más que me indica de que ese registro está relacionado con otro registro de la tabla, en este caso de la tabla de ventas, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta eso porque si yo elimino un registro de una tabla, significaría también que se tendrían que eliminar los registros de las tablas relacionadas. Bien, para ese caso tendríamos que modificar las relaciones. Ir a herramientas de base de datos, relaciones, fijarme con qué tabla está relacionada la tabla sobre la cual yo quiero crear las consultas de eliminación. Por ejemplo, empleado está relacionado con la tabla de ventas, ¿no? Si hacemos doble clic en esa relación. Bien, para poder eliminar o actualizar en cascada los campos relacionados, tendría que tildar en las dos opciones que figuran debajo de exigir integridad referencial, ¿no?
De modo tal que si yo eliminé un registro de la tabla de empleados, también se elimine el registro, en el caso de que elijamos eliminar en cascada, se elimine el registro también con las tablas relacionadas. Bien, o actualizar en cascada los campos relacionados, se refiere justamente si yo actualicé un campo, también se debería actualizar en el resto de las tablas relacionadas. Bien, a continuación se deberían crear el resto de las consultas de eliminación para el resto de las tablas. Vamos a crear consultas de eliminación para la tabla de producto y para la tabla también de proveedor. De la misma forma, ¿no? Vamos a ir a crear diseño de consulta. Si quisiéramos agregar un producto, hagamos la tabla de producto, cambio el tipo de relación por la de eliminar, con el tipo de consulta por la de eliminar, agrego la clave principal. Bien, y en criterio ponemos una paramétrica, ingrese el código de producto a eliminar. Bien, lo guardamos con W. Vamos a poner de nombre baja de producto. Bien, no es necesario eliminar, solamente vamos a crear la consulta de eliminación y nada más. No vamos a eliminar ningún producto por el momento. Solamente vamos a crear la consulta para que el día de mañana, si queramos eliminar algún registro, lo podamos realizar a través de esta consulta. Por último, vamos a crear la consulta de eliminación de la tabla proveedor. Vamos a crear diseño de consulta, agrego la tabla proveedor, cierro, cambio el tipo de consulta por la de eliminar, agrego la clave principal, código de proveedor en este caso, y en criterio vamos a poner ingrese el código de proveedor a eliminar. Bien, y lo guardamos también, ¿no? Control W, vamos a poner de nombre baja de proveedores. Bien, bueno, a la hora de ejecutar una consulta de eliminación, hay que tener en cuenta, como habíamos dicho antes, el tipo de relación que tiene con las otras tablas. Por ejemplo, yo hice una consulta de eliminación de baja de empleados. Vamos a suponer que un empleado ya no trabaja más para la empresa. Vamos a suponer que Dante Spinetta no trabaja más para la empresa, no trabaja más para Maxi Kiosco, o sea que tendría que darlo de baja de la tabla de empleados, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con los datos relacionados que tiene con la tabla de ventas? Si yo me fijo en la tabla de ventas, tengo que Dante Spinetta hizo algunas ventas, ¿no? O figuran en algunas ventas realizadas. Bueno, ¿cómo hago para que todavía debería seguir figurando Dante Spinetta en las ventas realizadas y que no se me elimine los datos de esa tabla relacionada? Bien, tendríamos que ir a modificar las relaciones, ¿no? Como ven acá, el tipo de relación que tiene de empleados a ventas es un tipo de relación de 1 a varios. Bien, si quisiéramos que eliminar un empleado se elimine también en la tabla relacionada, deberíamos primero tildar en exigir la integridad referencial y luego actualizar en cascada los campos relacionados o eliminar en cascada los registros relacionados, ¿no? Pero como en este caso no queremos que al eliminar a Dante Spinetta de la tabla de empleados no se eliminen los datos de las ventas realizadas por ese empleado, que sigan figurando en la tabla de ventas, deberíamos hacer de la siguiente manera. Deberíamos primero quitar la relación que hay entre empleados y ventas. Vamos a eliminar
eliminar la relación temporalmente, tenemos que cerrar las tablas, ¿cierto? Cierrar las tablas antes de modificar la relación. Ahora sí, hago clic sobre la línea de la relación, clic en eliminar, viene de esa forma, elimino la relación. Bien, vamos a borrar temporalmente, vemos que sí. Ahora sí, cuando yo vaya a eliminar un empleado, en este caso Dante Spinetta, vamos a recordar qué número era Dante Spinetta, número 6. Vamos a poner el número de la clave de Dante Spinetta, 6. Bien, acá me dice que se va a eliminar una fila de la tabla especificada. Decimos que sí, o sea que desapareció de la tabla de empleados. Ya no figura más en la tabla de empleados, pero como quería que todavía figurase en las ventas, desapareció el nombre, ¿no? También, ¿no? Bien, figura vacía porque justamente tenía una relación hecha a través del asistente para búsqueda, de modo tal que va a estar reflejando siempre los datos que figuran en el empleado. Bueno, pero en este caso el registro no quedó nulo, sino que hubo una venta, nada más que esto que quedó vacío significa de que hubo un empleado que ahora actualmente no está trabajando en el Moxiquio. Bien, ahora bien, si yo quiero dar de baja a un registro de una tabla que está relacionada con otro, de modo tal que si ese registro deja de existir, también debería dejar de existir los registros de la tabla relacionada. En el caso de proveedor, por ejemplo, si yo elimino un proveedor, si yo dejo de comprarle a un proveedor, significa que los productos que ese proveedor me vendía también dejarán de existir en dicha tabla. Bien, en ese caso, cuando yo ejecute la consulta de eliminación de proveedor, al eliminar un registro, también se va a eliminar los registros de la tabla relacionada. Para ello también hay que ir a modificar las relaciones, entonces. Las relaciones que tienen, por ejemplo, código de proveedor con proveedor de la tabla de producto, deberíamos modificar la relación. Bien, para ello primero vamos a cerrar las tablas. Recuerden que tenemos que cerrar las tablas. Vamos a hacer un clic en la relación, doble clic en la relación. Bien, y como ya está tildado, si quieren entidad referencial, solamente vamos a tildar, eliminar en cascada y actualizar en cascada. Aceptamos. De modo tal que cuando yo elimine un proveedor, también se tiene que eliminar los productos relacionados de ese proveedor. Bien, cerramos aquí. Bien, vamos a fijarnos primero un código de proveedor a eliminar. A ver, ¿qué producto tenemos de distribuidora del sur? Bueno, tenemos un solo producto, ¿no? Cigarrilla Marlboro. Entonces vamos a eliminar esa distribuidora, que sería la número 6. Vamos a ejecutar la baja de proveedores. Nos va a saltar el mismo mensaje, ponemos la clave principal, número 6. Me dice, bueno, se va a eliminar una fila específica de la tabla específica. Vamos a ponerle que sí. Bien, y dice que no puede eliminar nuestra consulta de eliminación debido a infracción de la clave y cierre el registro debido a infracciones de bloqueo. Bueno, eso porque está bloqueada por el tema de las consultas, las relaciones que tiene, ¿no? Bien, lo que me faltó relacionar es también, acá actualizamos en cascada, ¿no? Productos y proveedor, y también se debería actualizar en cascada productos con la tabla de venta. En este caso yo quiero que todavía siga figurando las ventas por más de que lo haya eliminado. Yo tendría que eliminar solamente la relación entre producto y detalle de ventas, ¿no? Momentáneamente, para eliminar el proveedor. Entonces ahora si vamos a dar de baja al número 6, debería eliminarse, y también debería eliminarse de la tabla los productos de dicha tabla, ¿no? Vamos a fijarnos, entonces el proveedor ya no figura más el número de registro 6, y también en productos no debería figurar más, bueno, acá tampoco figura más el producto vendido por ese proveedor.
Bien, bueno, a continuación lo que vamos a empezar a crear en Access es informes. Ya cargamos las tablas, realizamos un par de consultas. Nos gustaría tener esa información de forma impresa, ¿no? Y como las tablas ni en las consultas yo puedo imprimir, debería generar un informe. Bueno, ¿qué es un informe? Como bien lo dice acá, la ayuda de Access, el informe es un objeto de base de datos que resulta útil para presentar la información, con algunos de los siguientes propósitos: mostrar o distribuir un resumen de los datos, archivar instantáneamente de los datos o aportar detalles sobre un registro concreto, ¿no? Y lo que tiene la nueva versión del Office 2013 es podemos crear etiquetas con cada registro, ¿no? Bien, ¿cómo se crea un informe? Vamos a crear un informe de tabla o de consulta, donde se puede crear este informe. Lo vamos a hacer a través del asistente para informe. Vamos a ir a la ficha crear, asistente para informes. Bien, acá arriba de todo tengo para elegir la tabla o la consulta de la cual voy a hacer el informe, ¿no? Vamos a empezar por el informe de las tablas. Vamos a empezar por el informe de las tablas de empleados. Elijo la tabla de empleados, me aparece abajo todos los campos disponibles. Tengo que pasar de campo disponible a campo seleccionado. Pasamos todos los campos porque así yo lo quiero ver. Siguiente. Bien, en el siguiente paso me pide que seleccione un campo de todo ese listado que yo elegí, de la tabla de empleados, si quiero que me aparezca agrupado por algún campo en particular, ¿no? En el caso de que quisiera, por ejemplo, que me aparezca por nombre y apellido, que me aparezca por número de teléfono o por número de legajo ordenado, ¿no? Entonces todos los registros de esa tabla van a aparecer agrupados, primero por ese campo que yo seleccioné y después por el resto de los campos de la tabla. Vamos a suponer que yo lo quiero agrupar por nombre y apellido. Selecciono de la lista nombre y apellido y hago clic en la flechita que está en el medio para que se resalte ese campo, ¿no? Entonces ahora nuestro informe va a estar agrupado por cada registro, ¿no? Y en cada registro se va a mostrar primero el nombre y el apellido del empleado y después el resto de los datos. Bien, vamos a hacer clic en siguiente. Bien, en el siguiente paso me pregunta si quiero agrupar o si quiero, mejor dicho, ordenar los registros por algún campo en particular. Si hago clic en la flechita, tengo la opción de elegir cualquiera de los otros campos que no elegí y ordenarlo en forma ascendente o descendente, ¿no? Bien, esto es opcional, lo pueden seleccionar o dejar como está. Hacemos clic en siguiente. Bien, acá en el siguiente paso es importante porque me pregunta cómo van a estar distribuidos los campos dentro del informe. Si va a estar distribuido en bloque, en pasos o en esquema. Bien, vamos a elegir en esquema, un diseño que siempre me gusta en particular cuando hago los informes, y vamos a dejarlo en la orientación vertical. Esto va a depender también de la orientación de acuerdo a la cantidad de campos que tengan que mostrar en el informe, ¿no? A veces si la cantidad de campos, por ejemplo, en una consulta es demasiado, no conviene que el informe esté apaisado, en hoja apaisada, o sea, en forma horizontal. En este caso lo vamos a dejar en vertical. Bien, siguiente. Bien, en el último paso tengo que poner el nombre del informe. Generalmente dejamos el nombre de la tabla. Si tiene que mantener un nombre particular, lo ponen allá arriba, no hay problema. Y vista previa del informe. ¿Por qué vista previa del informe? Porque es la vista más importante. De ahí yo puedo configurar la página y también la impresión. Vamos a finalizar. Bien, ya se me genera el informe. Bien, como dijimos que iba a aparecer organizado por nombre y apellido primero, y después el resto de los campos, ¿no? Suele pasar que cuando nosotros trabajamos con el asistente para informe hay algunos campos que no aparecen correctamente o no son legibles. Por ejemplo, acá no me aparece bien el nombre del campo, el número de legajo, me aparece ERO legajo. Lo mismo pasa con fecha de ingreso, aparece A de ingreso. Todo eso de perfecto que se genera con el asistente para informe lo podemos modificar desde la vista de diseño del informe, ¿no? Cerrar la vista preliminar y luego ir a la vista de diseño. Bien, pero antes de ir a la vista de diseño vamos a ver las herramientas que tiene la vista previa.
Como ven, tienen las opciones de imprimir, las opciones de cambiar el tamaño de la hoja, opciones de márgenes, todo lo que tenga que ver con la configuración de la página antes de mandar a imprimir. Inclusive tiene la opción de configurar página para elegir los márgenes que va a tener la página, elegir el tamaño de la página y la orientación, y en el caso de que tenga que utilizar columnas, ¿no? Bien, en este caso, como tenemos que arreglar estos campos que no salieron bien, vamos a cerrar la vista previa de la impresión y vamos a ir a la vista de diseño. Automáticamente, ni bien cierro la vista previa del informe, me dirige a la vista de diseño. Si no, tengo al costadito, a la izquierda, arriba de todo, las distintas vistas. Bien, lo único que tengo que hacer para que se vea es seleccionar la parte de los nombres de los campos. Los nombres de los campos están en el encabezado de la página, ¿no? En el detalle estarían los datos de los distintos registros que tengo cargados. Bueno, ahí voy a seleccionar el campo que quiera corregir. Siempre que se selecciona, se queda con ese marco color naranja. Me acerco a la parte lateral, cuando me aparecen las flechitas, la mantengo presionado y lo muevo, ¿no? De esa forma para poder corregir. Bueno, si veo que se superpone, voy a tener que ir moviendo el resto de los campos y ordenándolo para que se pueda ver bien los datos, ¿no? Sobre todo los nombres de los campos. Vamos a tirarlo para adelante entonces. Bien, ya apareció ya el nombre del legajo. Esto si quiero también lo puedo modificar. Bien, vamos a ir a ver la vista del informe, cómo va a quedar. Bueno, efectivamente quedó, ya se nota por lo menos el texto, pero quedó muy encimado, o sea que tendríamos que separarlo un poquito más del resto de los títulos. Vamos a ir a vista de diseño de nuevo y vamos a modificar. Vamos a ayudarnos un poquito con el teclado, con las flechitas direccionales. A ver, queda un poquito más separado. Bien, ahí ya creo que ya estaríamos. Vamos a la vista del informe. Bueno, ahí ya quedó. Si quisiéramos modificar la fuente, personalizar el informe, también la podríamos hacer. Desde la vista de diseño, seleccionar los títulos o los campos que figuran en los registros y ir a modificar en formato. La herramienta de diseño del informe está dividido en 4 pestañas. En diseño modifico los controles, en formato modifico la fuente, el color, la alineación de los textos que va a tener y los colores de fondo. Bien. Una vez que hayan terminado el formateo de los informes, lo guardo. Control W, lo vamos a guardar con el mismo nombre, ¿no? Bien, el explorador de objetos debería aparecer en los informes. Bien, así como hicimos el informe de empleado, deberíamos hacer el informe para proveedor, para productos. Bueno, y luego vemos cómo hacemos el informe para venta y detalle de venta, que se hace diferente. Producto y proveedor sería de la misma forma como hicimos la de empleado. Bien, para el informe de ventas tendríamos que crear un informe con 2 tablas, o sea, un informe con un subinforme, ¿no? Vamos a ir a crear asistente para informes. Bien, voy a elegir la tabla de ventas, voy a pasar todos los campos. Bien, luego voy a elegir la tabla detalle de ventas. Voy a pasar todos los campos excepto ID de ventas, porque ya ID de ventas ya lo pasé, que corresponde justamente a la tabla de ventas
que es su clave principal. Recuerden que ID de ventas y detalle de ventas está relacionado por estos campos, ¿no? Entonces vamos a pasar todo menos ese ID de venta. Paso ítem de venta, producto, cantidad y precio. Bien, nada más. Siguiente. Bien. Como elegí registros de dos tablas, me está preguntando por cuál lo quiero ver, los datos por venta o por detalle de venta. Vamos a elegir por ventas y siguiente. Bien, además me va a preguntar si quiero verlo o ordenarlo por un registro, por un campo en particular, ¿no? Si lo quiero agrupar por un campo en particular. Bien, no, vamos a dejarlo así como está, sin destacar ningún campo. Vamos a lo siguiente. Como quiero que aparezca ordenado, también puedo elegir un campo para que aparezca ordenado. Bien, ¿cómo van a aparecer los datos? En pasos, en bloques o en esquema. Vamos a elegir esquema, vertical. Bien, ¿cómo se va a llamar el informe? Ventas. Y luego finalizar. Bien. Bueno, tenemos entonces acá nuestro informe realizado. Ven que está diferenciado por registro. Tengo la venta número 1, que es el ticket número 1, el ticket número 2, el ticket número 3 y el ticket número 4. Nos quedaría sacar ahora los totales para cada ticket, ¿no? Para cada venta que tuvimos. Bien, para poder sacar entonces que me vaya haciendo los totales para cada ticket, vamos a tener que ir a la vista de diseño para que para cada ticket me vaya calculando el subtotal. Vamos a vista de diseño. Bien, selecciono el campo del cual yo quiero utilizar o hacer la operación. En este caso va a ser precio, pero no el precio que figura en el encabezado de venta, sino el precio que figura en detalle, que sería donde están los datos, el dato que quiero sumar en este caso, ¿no? Vamos a ir en diseño, tenemos el símbolo de totales, se me clica ahí y elijo la operación de suma. Bien. Bueno, la suma se me va a generar un pie de ID de venta, que sería el encabezado de ID de venta, ¿no? Donde se me va a hacer la función suma del campo precio. Bien. Y a lo último, en el pie del informe me va a sumar todos los tickets, ¿no? Bien. Eso lo dejamos o lo eliminamos si queremos. En este caso yo solamente quiero los totales parciales de cada ticket. Entonces vamos a eliminar la suma total del pie del informe, para que solamente me muestre la suma de cada ticket, ¿no? Vamos a volver, o de cada venta, vamos a volver a la vista del informe para ver cómo queda. Bueno, efectivamente acá debajo de cada venta me va sacando el subtotal. Bien, lo que nos faltaría agregar es una etiqueta que diga total o subtotal, para que se entienda que ese resultado en realidad es el total de la venta realizada, ¿no? Vamos a volver entonces para ello a la vista de diseño del informe. Bien, y acá al lado de donde dice, donde está haciendo la suma del precio, vamos a agregar una etiqueta. Vamos acá arriba en controles, buscamos etiqueta, que es la A con la minúscula. Bien, abrimos una etiqueta al lado de suma de precio. Le vamos a poner de nombre acá, en mayúscula, totales. O total. Bien, vamos a ir después a seleccionarlo y vamos a ir a formato, le vamos a cambiar el formato, voy a ponerlo en rojo para que se note, en negrita, un tamaño un poquito más grande, vamos a ponerle en 20. Bien, también vamos a hacer con el resultado de la suma lo mismo, vamos a aumentar el tamaño de la fuente y vamos a poner en negrita, ¿no? Para que se resalte un poquito más. Bien, vamos a volver a la vista del informe para ver cómo queda. Me aparece el total, el título total.
para cada ticket. Bien, y me muestra en negrita el total de ese ticket. Bueno, lo guardamos, control W, ya queda generado el informe de ventas.